Bien, aquí estamos nuevamente en este espacio del Colibrí, espacio que tiene por objeto nada más y nada menos que fomentar el hábito lector, ese hábito que fortalece la capacidad de análisis, que enriquece el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que nos invita a construir sentidos, que muchas veces nos recrea el mundo interior, que colorea la imaginación, que hace florecer el pensamiento y tantas otras bondades. Ojalá en este espacio de charla algo de eso fluya. Hoy vamos a hacerlo con Manu Mireles, secretaria académica de la Mocha Celis, bachillerato popular con perspectiva de género. Manu, no sé si te presenté bien, si presenté bien este espacio. Muy bien, y Bienvenida. muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos tratando de poder abordar este tema que es tan importante, ¿no? Esto del hábito lector, un hábito que pareciera que de a rato flaquea o que por ahí va mutando, ¿no? Va cambiando las formas. Manu, si yo te pregunto cómo fueron tus comienzos como lector, ¿los podés recordar? Sí, yo recuerdo que estaba, bueno, muy peque y mi mamá me leía cuentos, así que lo recuerdo particularmente porque si bien luego en el sistema educativo había como una obligación, digamos, de leer, pero mi primer recuerdo tiene que ver con el afecto, ¿no? Con un espacio y un momento de compartir con mi vieja. Yo estaba muy pequeño, ¿no? Como ya te digo, muy pequeñita, y mi mamá comenzó a leerme cuentos recopilados de narrativa indígena. Entonces, era mucho de fábula, de cosas y cuestiones mágico-religiosas en un punto, ¿no? Como, bueno, y mi acercamiento a eso, ¿no? Y una cosa que me pareció muy interesante de esa lectura es que luego me llevó a seguir como tejiendo y me di cuenta que uno de los pueblos originarios a los que pertenece mi familia es un pueblo de tradición oral. Entonces pensaba cómo también existen los diferentes formatos para narrar una historia, ¿no? Como esta cosa de la oralidad, de los cuentacuentos, y también el formato del libro, que era el que yo como de peque accedía con mi vieja, ¿no? Claro. Manu, ¿cómo fue tu escuela primaria, la secundaria? ¿Dónde la hiciste? Yo nací y crecí en Venezuela, estudié siempre en la educación pública. Yo era buena estudiante, de hecho siempre hice vida política. Yo con 10 años ya hacía vida política en el centro de estudiantes. Y fue por un lado placentero porque siempre tuve como buen vínculo con los docentes me gustaba ir a la escuela, digamos, pero por otra parte me pasaba que había muchas situaciones de discriminación y acoso. En ese entonces era, bueno, la mariquita del colegio, digamos, ¿no? Y esto era doloroso, era difícil, ¿no? De hecho, si recapitulo un poco y lo pienso, un poco me dedico a la docencia también porque me parece central y muy importante poder tener instituciones y personas formadas en la capacidad de contener y sobre todo de valorar, ¿no? A todas las personas con todas las identidades. Así que, si tuviese que decirlo cortito, te diría que fue como agridulce, ¿no? Por una parte desafiante, por lo que te digo, porque había y sigue habiendo muchos prejuicios en términos de la identidad de género y de la orientación sexual, de la expresión de género, pero por otra parte, la verdad es que a mí me gustaba porque tenía amigues, me gustaba ir a clases, aprendí un montón de cosas, digo, yo tuve una buena relación en general, sí. Manu, ¿y secundario entonces lo hiciste en Venezuela? En secundario también lo hice en Venezuela y lo hice en una institución que tenía además como la fama bien ganada, debo decir, de la institución que peleaba por todo en el sentido de pasaba algo con la política y salíamos a manifestar, ¿no? Entonces, ahí yo eso lo aprecio muchísimo porque me hizo desde muy pequeño tener la comprensión del el poder político que tenemos todas las personas, ¿no? Entonces, esta capacidad para organizarnos. Así que fue el secundario. El secundario fue mejor todavía en el sentido de que
yo pude explorar más intereses. Tuve una familia que ya cuando estaba en el secundario no estaba demasiado pendiente de lo que yo hacía, así que comencé, te diría, a los 14 años, me acerqué a una organización cuando estaba en el secundario, porque para egresar tienes que trabajar una cierta cantidad de horas en un proyecto social, ¿no? Claro. Entonces yo me acerqué a una organización que era una organización feminista que trabajaba con derechos sexuales y reproductivos, y ahí me encontré. O sea, terminé estudiando educación, derechos humanos y me dedico a esto. Así que el secundario fue un momento en el que, por esta obligación de rendir estas horas de trabajo comunitario, terminé encontrando mi vocación. Así que fue como la puerta de entrada a un poder soñar de alguna manera, ¿no? Igual debo confesarte que pienso que realmente cuando puedo encontrar más placer en todo lo que tiene que ver con lo intelectual fue en la universidad. Porque todavía el secundario, en el lugar desde que yo lo veo y en el momento que yo estaba pasando, no me proponía cosas demasiado interesantes para mí, ¿no? Era como una repetición de cosas, valoraba mucho la memoria, igual que la escuela. Así que recién en la universidad, de hecho, mis calificaciones lo demuestran, en la universidad fue cuando mejor me fue, digamos, ¿no? Luego formación de posgrados y eso, pero en todo caso fue como progresivo, ¿sí? Manu, ¿la universidad también en Venezuela o ya en la Argentina? La universidad hice en Venezuela, hice en Argentina, también estudié en Ecuador, así que fui mechando, ¿no? Hice estudios universitarios en Venezuela, hice estudios universitarios en Argentina, de hecho actualmente estoy en el doctorado de estudios y políticas de género de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, de la que además soy docente. Soy docente también de la UBA y de la Universidad General Sarmiento. Así que bueno, digo, es como seguir con el deseo de estudiar. Creo que está claro que cuando eres docente, tiene que gustarte estudiar, Claro. y es como un poco ese camino. Y lo que sí te quiero decir es que hay como una gran diferencia de la concepción en la universidad en los países en los que estuve, ¿no? Este, por ejemplo, si te tuviese que decir alguna característica, en Venezuela, si bien hay un rigor inmenso en las evaluaciones, todo es como muy, muy profundo, hay una mirada que le da más el frente o abraza más literatura latinoamericana. Y en Argentina, en general, la educación tiende a valorar más la literatura europea, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí comienzas a tener algunos contrastes de las instituciones académicas hacia dónde ven. Cuando se piensa en el pensamiento, en las lógicas de construcción de pensamiento, acá se mira todo el tiempo los referentes, las grandes referencias europeas, y en Venezuela, al menos desde mi experiencia, había una puesta en valor muy importante ya en aquel entonces de literatura latinoamericana, de pensamiento latinoamericano. Manu, y más allá de por ahí la literatura o los contenidos que venían desde la educación formal, ¿vos qué leías en tu adolescencia? Eh, ¿Recordás autores o libros que seguramente de los que te enamorabas, ¿no? Porque si sos lector compulsivo o disfrutás Sí. de la lectura. Sí, mira, leía un montón de cosas asociadas a la educación ya porque me interesaba un montón, leí un montón de cosas asociadas a derechos humanos, pero debo confesarte que además me gustaban mucho las novelas. Entonces, qué sé yo, leía por placer novelas como Cien años de soledad, Doña Bárbara, este, y otra cosa que comenzó a pasar es que quería conseguir, encontrar literatura latinoamericana, sobre todo, que estuviese pensada un poco para hablar también de las disidencias. Entonces recuerdo que alguien a los 16 años me regaló un libro de Jaime Bailey, y me pareció un libro que más allá de que lo pueda recomendar no como bibliografía, como literatura o lo que fuese, lo que a mí me pasó es que en esa edad hubo relatos que comenzaron a emocionarme profundamente. O sea, poder reírme carcajadas, llorar, emocionarme con una lectura, y en esa edad me comenzó a pasar. Entonces ahí le agarré particular, eh, un particular gusto a la novela. Y te digo con toda franqueza, a mí el relato de lo mágico religioso latinoamericano que se hace en Venezuela, en Colombia, en Perú, digo, me toca mucho, me convoca. Yo al principio, cuando hablaba de las bondades por ahí
de la lectura, del hábito lector, decía que por ahí se lee distinto. ¿Vos creés que se lee más ahora que antes? O cuando te digo antes, te digo 20, 25 años atrás. ¿Se lee diferente? ¿Cuál es tu visión, Manu? Yo creo que creo que se lee distinto porque se lee en distintos formatos también, ¿no? Como la tecnología ha traído diferentes formas de planteárselo. Hay otra cosa que pasa, por ejemplo, que es que tú puedes hoy conseguir un libro y darle una aplicación para que te lo lea, ¿no? Entonces te lo narre, digamos, directamente. Entonces las aproximaciones a los textos son muy variadas y también me parece que el relato audiovisual ha ganado mucha relevancia, muchísima relevancia, ¿no? Lo que tiene que ver con ese formato. Yo te diría que para mí la lectura sigue siendo profundamente vigente, y yo creo que la lectura que más convoca es la lectura que se une al deseo. Entonces, cuando está puesto el deseo, creo que, digo, yo conozco personas, hablando en términos de la docencia, ¿no? Que tienen pocos hábitos de lectura o, bueno, no les interesa demasiado. Y cuando conoces un poco a la persona, si logras dar con un texto que le puedas recomendar o que le puedas alcanzar, que le convoque desde el deseo, bueno, es un camino de ida directamente. O sea, yo creo que darte una opinión como en blanco y negro sería complicado. Lo que sí creo es que hay muchos matices y que no podemos conocer los atravesamientos que implica las tecnologías, digamos, ¿no? O los avances tecnológicos, la era digital también, ¿no? En términos de esto. Yo creo que, digo, hay plataformas hoy que venden muchísimos libros. Amazon vende muchísimos libros con distintos formatos para acceder, ¿no? O sea, digo, no solamente el libro impreso, que a mí como objeto me encanta, porque viste esta sensación de tener un libro y tocarlo, no se reemplaza, pero bueno, yo creo que mutó, fue mutando, ¿no? Sí, hermano, como seguramente sabes, este espacio que se llama, que le hemos puesto el colibrí en homenaje, nos dio la idea del formato, una canción que se llama El Colibrí, que es de un poeta cubano. Y en parte de su letra dice que la gente que leía poco a poco comprendía. Qué lindo esto, ¿no? Sí, 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 me cuentas eso, yo pienso, yo nací y crecí en una villa, hija de una madre adolescente, y yo ya era la segunda criatura de mi madre, tenía un hermano mayor. Bueno, la cosa es que en ese contexto tan precario quizá, los libros eran una posibilidad de soñar, eran otros mundos, eran como un espacio divertido, digo, al menos yo me pude conectar de ese lugar. Recuerdo siempre que después que ya aprendí a leer y que me comenzó a interesar más la lectura, había una vecina que tenía un montón de libros, tenía muchísimos más libros de los que había en mi casa, y yo tenía unas ganas de tener esos libros, y ella me veía las ganas y me decía, te voy a prestar uno, cuando lo termines te presto otro. Entonces, yo creo que es eso, para mí era como un tesoro ir a esa biblioteca. De hecho, ahora no la tengo acá, pero llegué a tener una colección de libros muy grande porque para mí es como un tesoro. O sea, atesoro profundamente los libros por el contenido, por lo que significan, pero también como el objeto, digamos, ¿no? Y a mí los libros me convocan desde muchos lugares distintos. No solamente hablo de la literatura, ¿no? Sino libros de fotografía, de arte, de diseño. Me parece que, pues nada, es eso. Es como lo que por ahí le podría pasar a alguien hoy con entrar a portales de internet, digamos, ¿no? Toda esa posibilidad de explorar, de Claro. acceder, de conocer, de imaginarte otras posibilidades, ¿no? De recrear otras imágenes en tu cabeza. Eso para mí es Descubrir, invaluable. descubrir otros mundos, ¿no? Manu, bachillerato popular con perspectiva de género. Sí. ¿Por qué no nos contás qué es en la práctica qué es, ¿no? Porque sobre la cuestión de género se escucha mucho, se dice mucho, pero después en la realidad a veces medio como que no ocurre tanto, ¿no? Claro. Y Sí. sé que en este bachillerato y en la Mocha Celis ocurre lo que se dice. Sí, mira, nosotros en La Mocha lo que nos replanteamos es justamente poder pensar la educación desde un lugar de escucha. Usualmente las instituciones educativas son instituciones que tienden a hablar y nosotros tenemos un espacio en el que habilitamos la escucha y la construcción colectiva. Entonces,
tomar esta vocación de la educación popular, de la pedagogía crítica, de las pedagogías feministas, es como el camino que nos ha resultado ideal, y no por ideal menos complicado, ¿no? Porque tiene desafíos para acompañar sobre todo al colectivo travesti, trans y no binario, pero a las disidencias en términos generales. A la mocha vienen personas adultas mayores, madres solteras, migrantes, en fin. No es que es exclusivo porque es un espacio que alberga todas las identidades y sobre todo muchas personas que fueron incluidas en el sistema educativo por algún motivo. Y lo que hacemos es transversalizar la estructura del Bachi, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos y de educación sexual integral. Y para alguien que se pregunta qué significa esto, significa cuestiones como, por ejemplo, habilitar en los espacios educativos hablar sobre lo afectivo, habilitar hablar sobre las identidades, sobre lo dinámico de la identidad también, ¿no? Sobre también los reclamos y la problematización de los estereotipos de género, de la reproducción patriarcal, de la problematización de lo heteronormado, ¿no? Estas cuestiones, y estar en un espacio en el que les docentes somos personas también que somos parte del colectivo es fundamental, digamos, ¿no? Porque justamente te permiten tener acceso y tener la posibilidad de soñarte y imaginarte en un contexto en que alguien probablemente como vos también sea posible con una vida digna, sea posible en una situación de placer y de elección de lo que hace, ¿no? Entonces, un poco es eso lo que hacemos en la mocha. Nos replanteamos un poco qué enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos. Entonces, para desmontar la violencia estructural que existe por motivos de género, nos parece fundamental hacerse estas preguntas. Por supuesto, estamos hablando de un enfoque profundo de implementar la educación sexual integral, ¿no? La ESI. Y una ESI que no es cualquier ESI, que es una ESI que desafía la lógica biologicista y sobre todo se fundamenta en replantearnos y en problematizar esta mirada binaria del mundo, ¿no? Porque estamos hablando siempre de hombres y mujeres. Tú de hecho hoy le preguntas a cualquier persona adulta cuántos sexos hay y te dice que 2. Bueno, hay 3. Hay personas intersex. Y las personas intersex son una cada 2000 personas aproximadamente. Y dentro de las personas intersex hay varias variedades de posibilidades. Entonces, digo, es que ni siquiera la lectura biologicista es correcta cuando habla de binarismo, ¿no? Y pensemos que crecimos en un mundo en el que nuestro género es asignado desde antes de nacer. A nuestras madres les preguntan qué es, nena o nene, ¿no? Y elegimos un nombre de varón o de mujer. Y nos tratan de él o de ella desde que nacemos. Y nos ponen ropa en relación con nuestros genitales. Entonces esta mirada que deriva de la biología tiene un poder tan grande en la vida de las personas y reproduce tantos tipos de violencia y estereotipos que habilitar un espacio educativo como este ha sido básicamente la puerta de acceso para que se garanticen muchos otros derechos. Porque a partir de la mocha se garantiza no solo el derecho a la educación, sino también a la salud, al empleo, a la vivienda. Digamos, tenemos un programa integral de acompañamiento. De hecho, ya tenemos 10 años, este año cumplimos 10 años. Nosotros comenzamos siendo un bachillerato popular y hoy en día somos una asociación civil que tiene una gran cantidad de proyectos, el TG Solidario, Contrata Trans, la Escuela Popular de Género y Diversidad, un área de acceso a derechos. Es decir, hemos ido ampliando nuestra red de trabajo pensando en garantizar derechos para, sobre todo, una población que es particularmente vulnerada en Argentina. Recordemos que las feminidades trans tienen una esperanza de vida de 35 años. Y una de las explicaciones que le damos es que tiene que ver con el transfeminicidio social. Es decir, una sociedad que desde lo más estructural violenta a tal punto que aniquila o mata a personas por su identidad de género. Bueno, y por ahí lo que hace tremendo ruido a veces es que la calle, la policía, pero la escuela creo que figura como en tercer lugar, ¿no? En esa violencia ejercida hacia todo lo relacionado con los trans. Eso creo que no podemos permitirnos. Sí, eso que dices es muy importante. Pensemos que además aproximadamente el 40% de los adolescentes que se suicidan por motivos de discriminación en relación con su identidad de género o orientación sexual. Que no existe formación para los docentes, para los equipos de gestión, ni existen posibilidades en el currículum de debatir en relación con nuestros cuerpos, nuestras identidades disidentes, etcétera, ¿no? De hecho, mira, si lo pensás, cosas tan sencillas como ir al baño para una persona cisexual, es decir, una persona que no es trans, era un trámite, tengo ganas y voy, ¿no?
para las personas trans el baño era un ámbito de terror, porque entrar a un baño puede significar que te saquen a patadas y el otro a gritos, por ejemplo, ¿no? Entonces no tener instituciones que te acompañen. Hoy en día, por ejemplo, que ya tenemos una ley de identidad de género hace muchísimos años, sigue pasando que las instituciones educativas no saben cómo implementar la ley. Entonces no saben si, por ejemplo, qué va el nombre que la persona declara, si el documento no dice lo mismo, puedo ponérselo, ¿qué hago? Pero es que incluso viendo una ley de matrimonio igualitario, a la mayoría de los establecimientos educativos, tú vas a presentar a una persona, tus hijos, por ejemplo, y una de las primeras cosas que aparece es papá, mamá. ¿Qué hacen dos mujeres, por ejemplo? ¿Qué hacen unas lesbianas que van a apuntarse? ¿Qué hacen dos chicos, por ejemplo, gays que van a... Digo, hay un montón de cambios culturales que trascienden los marcos normativos. Las instituciones educativas todavía no han sabido actualizarse en relación con todas estas demandas, con garantizar los derechos del colectivo, incluso te diría con garantizar el cumplimiento de la ley. Porque me llama la atención que yo no he escuchado nunca un grupo de padres peleando por qué se enseña en matemática o peleando por qué se enseña en historia, pero sí se pelea porque se enseña con la ESI. Y la ESI no es optativa, la ley lo dice, es exactamente un contenido más y es un contenido que no es una materia aparte, es un contenido que es transversal en la estructura. Es decir, que una institución educativa que no esté enseñando educación sexual integral en Argentina o una docente que no quiera trabajar con educación sexual integral no está cumpliendo con la ley, ¿no? Entonces no es hacer un favor, es garantizar los derechos de todas las personas. Clarísimo, clarísimo. Manu, por qué el nombre de este bachillerato, La Mocha Celis? ¿Por qué Mocha Celis? Sí, se llama Mocha Celis por una travesti tucumana que emigró a Buenos Aires. Es de estas compañeras que tuvo que ejercer la prostitución como un único medio de vida. Y la Mocha es una compañera que no sabía leer y escribir, dicen algunas personas, porque esto se está debatiendo. Igual hemos conseguido personas que la conocieron a la Mocha, pero Loana Berkis en todo caso nos contaba que en algún momento la Mocha, cuando se le llevaban presas, recordemos que antes con los edictos policiales, una persona trans iba a comprar pan y iba presa, ¿no? No podíamos estar en la calle. Digamos, transitar el espacio público era ya motivo de una lógica punitivista o criminalizante. Entonces a la Mocha le enseñaban a leer en la cárcel con sus otras compañeras, ¿no? Y algo que decía Loana, nos contaba que hacía con la Mocha y que lo llevamos al Bachi desde un lugar de mucha ternura, era, yo le decía a las compañeras, enséñala, pero enséñala que ya no se sienta menos, ¿no? Entonces, bueno, la Mocha un poco, te diría que condensa la situación de muchas personas travestis, trans y no binarias en Argentina, así que un poco por eso, en homenaje a ella, esta travesti afroargentina, tucumana, que de hecho fue asesinada por la policía en una situación que nunca quedó del todo resuelta. Es la inspiración para este espacio educativo, ¿no? También pensando en las redes populares, en lo que significa para el colectivo travesti trans y no binario, la reivindicación del territorio, la reivindicación de lo que pasa en los saberes populares, ¿no? Es desde ese lugar que construimos. Manu, Delia Lerner dice por ahí que la escuela debe formar lectores que accedan a los libros en búsqueda de respuestas, ¿no? Y luego avanza y dice que en un paso, valga la redundancia, más avanzado, que la escuela debe generar comunidad de escritores que produzcan sus propios textos, sus propias herramientas. Y se me viene a la mente unir esto con la experiencia, que seguramente conocés muy bien, de Viviana González, la karateca. Sí, sí. Bueno, primero me vuelvo loca que citas a Lerner, me parece que es brillante. De hecho, trabajo con textos de Lerner en la universidad y yo coincido profundamente. Mira, Vivi es una gran amiga, es egresada de la Mocha Celis, es una sobreviviente. Quiero decirte que la experiencia de Vivi también condensa algo que para nosotros en la Mocha es fundamental, que es justamente pensarnos colectivamente como con la capacidad de producir sentidos
y contenidos, ¿no? Y conceptualmente, digamos, ¿no? Esto me parece muy importante. De hecho, nosotros en La Mocha hicimos la revolución de las mariposas. Cada año, cada grupo hace un proyecto y justamente hicimos un levantamiento de información que un poco releva datos cualitativos y cuantitativos en relación con la situación de las personas travestis y trans en Buenos Aires y Gran Buenos Aires en este caso. Y poder justamente hacer esto nos parece central. Por ejemplo, Vivi es poeta, ahora que la nombras, ¿no? Y Vivi está haciendo el profesorado de Joaquín B. González. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos que nos vamos corriendo de lugares en los que hemos estado, porque muchas veces nos han puesto en esos lugares, y podemos explorar otros mundos, ¿no? Hay otros mundos posibles. Vivi siempre quiso ser poeta, siempre quiso escribir. Hoy está en la universidad, es instructora de defensa personal feminista, es estudiante universitaria, acaba de entrar hace unas semanas a trabajar hace un tiempo ya en la Biblioteca Nacional, es decir, es una persona que ha podido soñarse y caminar en una dirección que se corresponde con sus deseos y con sus sueños, porque nunca fue un problema de potencialidad, ¿no? O nunca fue un problema de talento o de ganas, y es un buen ejemplo de cómo muchas veces muchas compañeras, compañeros y compañeros no han tenido alternativas en sus ámbitos más cercanos o institucionales también para poder desarrollarse, ¿no? Yo te diría que lo primero que se nos niega a muchas personas del colectivo es el amor. O sea, lo primero que pasa es que nuestras propias familias comienzan a vernos como que estamos mal, como que tenemos un problema, como que no, hay algo que no está bien, como que eso no corresponde, digamos, ¿no? Y eso te hace ya comenzar a pensar ya comenzar a sentir que no eres legítima, o que no eres legítimo en este mundo y en esta sociedad, ¿no? Como que algo en ti no está bien. Entonces, pues nada, yo pienso que sí, que efectivamente poder llegar al punto en el que tengamos voces propias y comuniquemos a partir de nuestras voces, que podamos resignificar todo lo que sea necesario, y esto es dinámico además, ¿no? Digamos, estos son procesos porque la identidad también es dinámica, porque la vida es dinámica, entonces pensarnos en ese lugar es un montón, y pensarnos como productores de conocimiento y sentido. Imagínate literatura escrita por personas travestis y trans. Yo, si algo tuviese para recomendar, es que busquemos siempre autores, autoras travestis y trans, ¿no? Camila Sosa, Claudia, mismo Viviana González, digamos, Marlene Guayar, pensar en Susie Shock hoy, que es una gran referente, ¿no? Yo creo que tiene un valor muy particular porque han sido voces que han sido calladas durante muchísimos años. Hay muchas historias para contar que dan cuenta de lo que realmente pasa en el colectivo y permiten que la sociedad en la que vivimos sea una sociedad más democrática, ¿no? Así que yo creo que eso es central. Sí, es muy importante lo que decís, Manu, porque Viviana siempre sintió, ¿no? esa posibilidad de sentirse poeta, pero una vez que entró en ese mundo de la prostitución es como que hace con la persona, la hace creer que no puede, que no sirve para otra cosa, ¿no? Es tremendo eso como que le ocurra ahí como ser humano, ¿no? Sí. Claro, en un punto te anula como ser humano y te anula por una imposición de la sociedad, porque si a Vivi no se lo hubiese expulsado de la escuela, la historia sería otra, ¿no? Si lo hubiesen dejado estudiar, si no se lo hubiese expulsado de las actividades que tenía para poder desarrollarse. Y me llama la atención porque Vivi lo cuenta públicamente, ella comenzó a prostituirse a los 13 años, a ejercer la prostitución, y yo me pregunto, una sociedad que discrimina tanto, que violenta tanto, que patologiza, que criminaliza las identidades travestis y trans, ¿quién consume? ¿Quién paga por el sexo de las chicas trans de 13 años en las rutas? ¿Quién paga las zonas rojas? Digo, acá hay un montón de cuestiones que tendríamos que seguir pensando como sociedad, ¿no? De forma más integral, porque finalmente quien sigue criminalizada, quien sigue violentada, es la piba que está en la calle. Pero está en la calle porque está condenada a estar ahí, digamos, ¿no? Los centros de salud cada vez más, pero tradicionalmente ni siquiera estaban abiertos a que una persona trans pudiera transicionar o pudiera ser acompañada para hacerse tratamientos hormonales. Y cuando se lograba desde una lógica también patologizante y binaria, porque te cuento, mira, una chica trans, por ejemplo, que quería transicionar, le médica automáticamente decía, bueno, vamos a convertir este cuerpo en un cuerpo completamente feminizado. Incluso pensaba en la reasignación de sexo. Esto no le pasa a muchas personas trans, porque
y en realidad muchos cuerpos de personas trans, sobre todo varones y mujeres trans, o sea, personas trans binarias, ubicaron sus cuerpos en función de la expectativa social, ¿no? Digo, ¿cómo la sociedad, qué idea tiene la sociedad, qué fantasía, qué estereotipo tiene la sociedad para que yo sea mujer, para que yo sea aceptada como feminidad? Esto, por supuesto, con los años se fue problematizando. Mucha de la problematización que hemos hecho, la hemos hecho desde las militancias y los activismos travestis trans. Mucho de esto, o sea, también ha contribuido, que nos hemos pensado en América Latina desde una mirada transfeminista, y esto es fundamental porque nos permite problematizar estas matrices que nos siguen llevando al binarismo. Mira, yo la gran mayoría de personas trans que conozco, feminidades trans, la mayor parte de sus intervenciones quirúrgicas tienen que ver con el deseo de otras personas, con lo que significaba en sus contextos con las actividades que hacían o con las personas con las que se juntaban tener esas modificaciones corporales, ¿no? Entonces, acá hay mucha tela para cortar. Manu, por ahí uno, por supuesto que celebra que exista la mocha, pero creo que debería haber muchísimos bachilleratos más para que no ocurra por ahí esto de que desde otras escuelas o desde otros lugares se expulsa y van a ese lugar que es la mocha, ¿no? Que tiene que ver un poco con eso que vos analizabas recién, ¿no? La hipocresía a veces de la sociedad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que los cuerpos travestis y trans hoy siguen siendo patologizados, criminalizados, violentados. Creo que por eso es importante que la educación sea responsable de hablar sobre la diversidad corporal. Y acá desde la militancia y también desde la academia hay conceptos que pueden ayudar. Perdón, una pista puede ser la idea de interseccionalidad. Y la interseccionalidad lo que propone es pensarnos desde un lugar en el que podemos habilitar diferentes categorías, como la identidad, las orientaciones, la raza, la corporalidad, la clase. Es decir, entender que no es lo mismo ser un hombre blanco de clase media que ser una mujer negra, rural, que ser una travesti en un contexto urbano, que digo, cada cosa es distinta, ¿no? Entonces poder complejizar esto me parece fundamental. Manu, contame brevemente, porque lo mencionaste ahí al pasar hoy, lo de el teje solidario. ¿Qué es Sí, eso? el Teje Solidario es una red de cuidados de abrigo que creamos justamente cuando comenzó la pandemia para acompañar y contener personas travestis y trans y no binarias. Y básicamente pone un poco, para decirlo en concreto, le da cierto orden a la necesidad de recibir cuidado y de dar cuidado. Entonces todas las personas que quieran ser voluntarias o que quieran colaborar también económicamente con el Teje, pueden hacerlo. Yo aprovecho y de una vez les cuento a las personas que me escuchan que las redes sociales de La Mocha están disponibles para cualquier comunicación, si quieren más información sobre el espacio o si quieren colaborar de alguna forma con el Teje Solidario. A veces repostear cosas es una forma de colaborar, porque ayuda a que otras personas se enteren, ¿no? Hay muchas formas de participar, así que bueno, en Instagram, por ejemplo, es @mochacelis, también estamos en Twitter y en Facebook, también hay una página web, allí pueden conseguir toda la información. También tenemos un programa que se llama Amigues de la Mocha, que es un espacio para que básicamente las personas banquen el proyecto. Yo tengo que decirte además que La Mocha es un espacio, somos una organización que no tiene sede propia ni financiamiento integral, así que todo lo hacemos como con mucho trabajo voluntario y la ayuda de muchísimas personas, así que bueno, un poco es eso, ¿no? Ya pasaron 10 años y seguimos luchando por tener un espacio propio, por conquistar más derechos para el colectivo travesti trans, LGTBIQ+, pero en términos generales para todas las personas que han sido excluidas, como te decía antes, de alguna manera del sistema. ¿Qué sería la mutual sentimiento? ¿Qué nombre, no? Sí, bueno, la Mutual Sentimiento es un edificio donde originalmente estaba La Mocha, donde comenzó, así que es un espacio donde, por ejemplo, también entiendo que se reúnen las compañeras del movimiento de Ni Una Menos, y este espacio lo que ocurre es que es un espacio que se quedó chico, porque antes de la pandemia, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros en La Mocha teníamos 110 estudiantes, hoy tenemos 400, y en el Teje Solidario acompañamos a más de 1.500 personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que es un espacio en el que, bueno, nosotros ahora no podemos funcionar más, porque de hecho, La Mocha, en términos formales, el bachillerato, digamos, es una escuela pública de gestión social.
lo que significa que el Estado paga algunos sueldos docentes, digo algunos porque nosotros trabajamos con pareja pedagógica y esto no está reconocido por el Estado, y no paga absolutamente ningún gasto en relación con el financiamiento integral o el sostenimiento del espacio, es decir, pagar internet, hojas, toner, lo que haga falta, ni el alquiler. Así que bueno, la Mutual Sentimiento supo ser durante muchos años el lugar que albergaba y contenía el espacio, y ya hace casi 2 años no estamos funcionando allí porque, bueno, como te cuento, por diferentes motivos. Por una parte, no lo podemos sostener, y por otra parte, materialmente no tiene las condiciones que nosotros hoy necesitamos para poder funcionar. Manu, se nos ha volado el tiempo, ha pasado muy rápido, la verdad que es un placer escucharte, agradecerte la posibilidad de charlar con vos y de saber más de esto que todos tenemos la obligación de saber, ¿no? Y de respetar y de fomentar también que esté la información, porque si tenemos información vamos a poder tener la posibilidad de decidir con libertad, ¿no? Todo lo que... y a respetar las leyes también. Pero muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias sí. a vos, y bueno, que sigan los éxitos y adelante con el Colibrí. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente del Provincial, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Manu, la verdad que nuevamente un placer y seguimos en contacto. Gracias, chao, chao.